En la entrega 7 hay que desarrollar un servidor web basado en Express. Este servidor se creará usando el paquete Express Generator, que genera automáticamente el esqueleto de una aplicación de un servidor web. Una vez que se genera este esqueleto hay que modificarlo según pide el enunciado, haciendo varios cambios. Hay que modificarlo para que responda a las peticiones barra, esa ya está hecha. Credits, que muestra un listado, o sea, los créditos del alumno, su fotografía, una biografía y cosas así. Y barra quizzes, que muestra un listado de todos los quizzes que hay en una base de datos. También nos piden que hagamos limpieza eliminando algunas cosas, por ejemplo el recurso users que genera el esqueleto y que no utilizamos en esta aplicación. En la entrega nos piden también que utilicemos el módulo Express Partials para tener un layout de aplicación común. La idea es tener un único fichero HTML con el diseño de todas las páginas que el servidor envía a los clientes. Este es un único fichero, es una única página HTML que tiene la misma cabecera, la misma barra de navegación, el mismo pie de página, o sea, todo es igual independientemente de cuál sea la petición. Y lo único que se diferencia es el núcleo, el interior de este fichero, que hay una parte donde se insertan los datos concretos de cada petición. Por ejemplo, si es barra credit, pues la información del autor. Si es barra quizzes, pues el listado de quizzes. Pero todo lo demás sería común. En esta práctica vamos a utilizar el motor de plantillas para las vistas EJS, que son páginas HTML que tienen en determinadas zonas embebido JavaScript. El servidor ejecuta ese JavaScript y pega el cambiazo por un string con el texto HTML que hay que insertar en esos puntos. Lo primero que hay que hacer antes de empezar a trabajar es descargarse el código del proyecto que se proporciona. Hay que clonarse este repositorio de GitHub, https github.com core 2020 entrega 7 Quiz Express. Una vez que se descargue, se clone este proyecto, aparecerá un directorio llamado entrega 7 Quiz Express al que hay que moverse. Y dentro de ese directorio ejecutar npm install para instalar las dependencias. El día que grabé este screencast todavía no estaba disponible este proyecto, con lo cual no lo puedo ilustrar, pero en cuanto esté disponible simplemente hay que ejecutar estos comandos. En la tarea 1 nos piden que instalemos el paquete Express Generator. Para ello tenemos que ejecutar npm install Express Generator. Voy a trabajar en este directorio, abro un terminal en él. Dir, vale, voy a trabajar aquí, npm install Express Generator. Vale, esto ha generado un nuevo comando que se llama Express, que nos permite generar el esqueleto de la aplicación. Si ejecutamos npx express -h, nos sale una ayuda con las opciones que hay disponibles. Yo voy a ejecutar express con la opción --view igual a EJS para tener el motor de plantillas EJS y después pondré el directorio que quiero generar. Entonces es npm express -view igual a EJS y el directorio que hay que generar se llama quiz express. Pues quiz subrayado express. Entonces, ejecutando este comando, pues nos genera un montón de ficheros que implementan el esqueleto de la aplicación. Se ha generado un directorio public con los ficheros estáticos de imágenes, scripts de JavaScript, hojas de estilo de nuestras páginas. En rutas se me han generado las rutas principales y la de un recurso llamado usuarios. Se han generado varios ficheros de vistas. Error, index son ficheros EJS, son páginas HTML con JavaScript embebido. Este es el programa principal de la aplicación donde se hace toda la carga y la configuración de los elementos. Aquí está la metainformación y las dependencias. Y luego hay un ejecutable dentro de Vim que se llama www que se usa para lanzar la aplicación. Bueno, ahora vamos a ejecutar el servidor que hemos generado. Antes de nada hay que instalar sus dependencias.
Para ello nos vamos a mover a la carpeta donde está el software que hemos generado, vamos a instalar las dependencias y lo vamos a lanzar con npm start. Esto es un script que se ha definido dentro de package.json y lo que hace es llamar al intérprete de Node con el directorio bin www. Vamos a hacer estas tareas. Entonces, nos movemos al directorio QuizExpress, instalamos las dependencias. Y ahora lo lanzamos diciendo npm start. Esto acaba de lanzar el servidor escuchando en el puerto 3000. Ahora con un navegador nos podemos conectar a él. Lanzo Chrome. Y me conecto a http://localhost 3000. Y aquí vemos lo que nos proporciona el servidor que hemos hecho. La página inicial simplemente muestra un título Express y dice bienvenido a Express. Este código, si lo vemos con un editor, voy a lanzar WebStorm. Aquí le tengo, vamos a hacerlo un poco más pequeño. Pues se corresponde con la vista esta principal y veis aquí como pone bienvenido a Express. Bueno, título es una variable, la cabecera pues es la página que estamos viendo. La segunda tarea que piden en la práctica, en la entrega, es que limpiemos el esqueleto. El esqueleto que se ha generado con Express tiene un recurso que se llama usuarios, que está pensado para que se implementen ahí funcionalidades con los usuarios y tal. Como esto no lo tenemos en esta práctica, lo que vamos a hacer es limpiar este recurso. Entonces, el esqueleto nos ha generado un fichero que se llama rutas user.js, donde están todas las rutas para estos recursos, y lo que vamos a hacer es eliminarle. Entonces lo podemos hacer desde el explorador de archivos. Aquí tenemos dentro de QuizExpress en rutas el fichero user, le podemos eliminar aquí, lo podemos eliminar desde el terminal o incluso desde el propio editor. Lo voy a eliminar desde el editor. Entonces aquí tengo rutas user, cojo este fichero y digo borrar, delete. Y entonces dice, ¿lo quieres borrar? Sí, ya nos hemos cargado ese directorio. La siguiente cosa que hay que hacer es, en todos los sitios donde se usaba ese fichero, pues borrar las líneas relacionadas. Entonces en app.js, que es el módulo principal de la aplicación, vemos que al principio se cargan las rutas del fichero índices y del fichero user. Entonces nos vamos a cargar a borrar esta línea de aquí. Estas rutas se cargaban en una variable que se llamaba rutas del usuario. La borramos, ya está eliminada, y más abajo, aquí, era donde se cargaban las rutas esas. Todo lo que empezaba con /user se atendían con desde este fichero. Entonces cogemos y lo borramos. Con lo cual, bueno, pues hemos realizado la limpieza que nos solicitaban. Bueno, aprovechando que ya tengo aquí el fichero app.js, voy a comentar algunas cosas sobre él. Es el fichero donde se coge y se configura el comportamiento del servidor. Entonces aquí, por ejemplo, se está configurando cuál es el motor de vistas y es donde se cargan todos los middlewares que hay que ejecutar uno detrás de otro para cada petición que llega desde un cliente, desde un navegador. Entonces, cada vez que llega una petición se ejecutan todos estos middlewares, los que se declaran con use. Entonces se carga el body, se gestionan las cookies, se atienden los ficheros estáticos. Si una petición tiene un path a un fichero que existe dentro del directorio public, se le envía al navegador directamente. Aquí están todas las rutas. Y luego, bueno, pues si ninguno de estos middlewares atiende la petición del usuario, se llega a este middleware, use, que le he escrito aquí directamente y simplemente lo que hace es mandar un código de error 404 diciendo que la petición no se ha encontrado. Y aquí está el middleware de error. Fíjense que tiene un primer parámetro que es error, que es para atender cualquier error que se haya producido en algún middleware anterior. Y bueno, y el fichero al principio lo que hace es requerir todos los módulos que se usan.
En la tarea 3 nos piden instalar el paquete Supervisor. Supervisor sirve para dos cosas. En primer lugar, sirve para relanzar automáticamente el servidor web en caso de que éste se muera. Puede ocurrir que exista algún error de programación en algún punto, que haga que se muera el servidor de forma inesperada. Esta muerte hace que el servidor deje de atender naturalmente las peticiones a partir de ese momento. Entonces, Supervisor lo que hace es vigilar esto y si detecta que se ha muerto el servidor, lo relanza automáticamente. Supervisor también nos ayuda durante el desarrollo, relanzando el servidor cada vez que, por ejemplo, cambiemos algo del código del programa. Si cambiamos un fichero JavaScript para que el servidor ejecute la nueva versión del código, hay que matarlo y volver a arrancarlo. Entonces Supervisor lo que hace es que nos ayuda en esto. Él vigila los ficheros y cuando detecta que alguno ha cambiado, pues él se encarga de matar el servidor y volver a arrancarlo para que entre en funcionamiento el nuevo código que hemos programado. Así no tenemos que preocuparnos de estar haciéndolo nosotros de forma manual. Bueno, para lanzar con Supervisor, lo que se hace es, en vez de llamar a Node, llamamos a Supervisor y el fichero que sea. Entonces, vamos a instalarlo en primer lugar. Busco aquí el terminal, lo mato. Y entonces estamos en el directorio adecuado, pues vamos a instalarlo. npm install Supervisor. Ya está instalado, entonces ahora para ejecutarlo, bueno, simplemente es ejecutar Supervisor bin www. Entonces nos dicen en el enunciado que creemos este script dentro de Pascal GJSON para no tener que escribir este comando tan complicado y simplemente decir npm run super. Entonces copiamos ese comando, me voy aquí a Pascal GJSON y añadimos el nuevo script, que en el enunciado dice que le llamemos super y lo que va a ejecutar es supervisor.bin www. Vale, entonces hecho esto, si arrancamos ahora el servidor, aquí lo tenemos, npm run super, pues ya está funcionando. Entonces ahora nos vamos al navegador que le tenemos aquí y si refrescamos la página pues vemos que funciona bien. Si ahora desde en el editor que está aquí, cambiamos algún elemento, nos vamos a ppjs y añadimos aquí alguna línea y salvamos, pues él automáticamente detecta aquí que ha habido algún cambio y lo vuelve a lanzar. La siguiente tarea de la entrega es la número 4, que consiste en instalar un marco de aplicación. Para ello tenemos que instalar el paquete Express Partial. Entonces, npm install Una vez que ya está instalado, si queremos ver los detalles de cómo se instala y cómo se usa, pues podemos irnos a la documentación en Node Module. Aquí en Express Partial, pues nos vamos al fichero README y aquí, bueno, pues nos dice cómo se instala y la forma de usarlo. ¿De acuerdo? Entonces simplemente hay que requerir Express Partial y después hay que añadir un appuse partial. Este requiere, nos devuelve una función que tenemos que ejecutar. Fíjense que aquí hay abre paréntesis, cierra paréntesis, y lo que hace es devolver el middleware que hay que instalar. El middleware que instala simplemente lo que hace es modificar el método render que tenemos para renderizar las vistas, y lo que hace es cambiarle para que una vez que se ha renderizado un fichero JS, asigna el texto con el string HTML que ha generado a una variable que se llama body, y eso lo inserta dentro de un fichero que se llama layout.js. Layout es donde está el marco general de la aplicación y dentro se instala la vista que ha generado render.
Entonces vamos a hacer la instalación del módulo en appjs. Entonces hay que copiarse esta línea para requerir el fichero dentro de appjs. Nos vamos aquí y al final pues nos creamos una nueva variable parcial y requiere ese fichero. Y ahora pues aquí entre los ficheros estáticos y las rutas pues lo instalamos app use y entonces para instalarlo lo que hay que ejecutar es la función que nos ha dado. La copio y la pego y ya está. A partir de este momento todas las vistas que genere aquí abajo irán dentro del marco de aplicación layout.js que voy a generar ahora. Como he dicho, el fichero con el marco de aplicación es layout.js dentro del directorio views. Entonces vamos a crearle. Entonces estamos en views y aquí voy a generar un nuevo fichero, new file, que le vamos a llamar layout.ejs. Este es el nombre que tiene por defecto el layout. Entonces aquí voy a escribir la página HTML que siempre se va a enviar al navegador independientemente de cuál sea la vista. Entonces puedo partir del fichero index. Copio todo esto, lo copio y lo pego aquí. ¿Vale? Entonces como ya este genera la plantilla de la página HTML, en index puedo borrar absolutamente todo lo que tiene y dejar solo la parte específica de esa vista. Ahora la retocaré ligeramente. Volvamos con layout. Entonces, bueno, voy a cambiar layout para que se ajuste a lo que me pide el enunciado, que tenga una cabecera, un pie de página, una barra de navegación, etc. Con lo cual, después de editar esto, lo que me va a quedar es lo siguiente. Bien, lo he copiado y lo he pegado directamente. Entonces, tenemos aquí la página HTML, fin de HTML, que tiene una cabecera en el cual hay un título que dice práctica 7. Luego tenemos el body con una cabecera que pone práctica 7 Quiz Express, la barra de navegación que muestra 3 enlaces para ir a la página principal, mostrar el listado de quizzes o los créditos. Tiene un pie de página donde pone Core 2019-2020 y esta parte es donde se insertan las vistas. Cada vez que yo renderice la vista index o cualquier otra vista con render, el texto HTML, ese string que implementa la vista que yo he renderizado, se sustituye aquí. Ese string con la vista se asigna a una variable body y aquí lo que estoy poniendo en EJS es cámbiame el valor de la variable body por el string que tiene asignado. Con lo cual vería toda esta página y metiendo aquí, bueno, pues el texto de la vista que haya llamado en cada momento. En el enunciado de la práctica me pedían que cambiara la vista index para que mostrara solamente su contenido, pero dentro de una etiqueta section. Esto me falta por hacer. Entonces vamos a la vista index y vamos a insertar dentro de una etiqueta section pues un párrafo de bienvenida. Entonces borro todo esto e inserto lo siguiente. Bienvenido a la práctica 7. Bien, vamos a probar si esto funciona. Entonces tenemos que esto debe ser la vista que se muestra dentro del layout. Si nos vamos al navegador y recargamos la página, no hemos lanzado el servidor, npm run super, ya lo hemos lanzado, vuelvo otra vez al navegador y vemos cómo aparece todo lo que es el marco de aplicación práctica 7, la barra de navegación, el pie de página y en el centro justamente la vista que estamos viendo, que en este caso es la página principal. Cuando visitemos otra página, toda esta parte de aquí seguirá siendo común y solo cambiará lo que se ha sustituido por la variable body. En la tarea 5 hay que dar soporte, hay que implementar la primitiva barra credit.
Entonces hay que crearse el fichero que se va a mostrar con los créditos de usuario, que es un fichero JS, que tiene que tener una sección y tener una biografía, una fotografía, el autor de la práctica, un currículum, bueno, una serie de cosas. También hay que coger y hay que definirse la ruta barra credit en router, y la imagen que estemos utilizando pues habrá que meterla en el directorio public imagen donde están las fotografías que se quieren servir de forma estática. Una vez hecho todos estos pasos, si ahora visitamos desde el navegador la página localhost 3000 barra credit, deberíamos de ver esta página de créditos. Entonces vamos a empezar definiendo la ruta barra credits. Nos vamos al fichero donde están las rutas, rutas.index, y aquí hay una ruta get para la raíz. Pues voy a crear lo mismo, copio y pego para atender a la página de créditos. Pongo un comentario y entonces cambio que en vez del path ser barra, pues ahora la petición tiene que ir al path credits. Aquí está el middleware que estoy atendiendo y voy a renderizar un fichero que está en el directorio views, pero en vez de index, el directorio credits EJS. Entonces pongo aquí credits. No va a tener ningún tipo de variable ese fichero, con lo cual puedo quitar esta parte de aquí. Simplemente es renderizar el fichero credits, está mal escrito, sin ningún tipo de parámetro. Vale, esto también está mal escrito. Vale, con esto ya se atiende esta petición. Entonces vamos a escribir el fichero de vistas créditos EJS. Me vengo a las vistas, voy a generar el nuevo fichero, new file, y se llama credit EJS. Y el contenido de este fichero, pues lo escribo rápidamente, sería esto de aquí. Es una sección con una cabecera que pone autor, luego un párrafo que dice que este sitio ha sido creado por mí. Aquí inserto una fotografía que se llama avatar PNG, un párrafo con con más texto y acaba la sección. Entonces nos falta la foto que he utilizado, avatar PNG, meterla dentro de public images. Entonces lo puedo hacer directamente sobre el explorador, o por aquí tengo esta imagen, la arrastro, aquí la traigo y la puedo insertar aquí. Entonces ahí la pulso alternativa para que la copie, suelto y dice, ¿quieres copiar ese fichero? Bien. Bueno, lo he hecho con el editor, pero se podía haber hecho directamente en el explorador de archivos o algo así. Vale, entonces ya tengo la ruta, tengo la vista y el fichero que estaba visualizando, con lo cual si me vengo al navegador y doy al botón de credit, veo que la parte del layout es el mismo y simplemente ha cambiado el contenido con lo que me ofrece la vista credit. Si doy a home, vuelvo a la página principal, y si doy en quizzes saldrá un error 404 porque todavía no he implementado esa ruta. Este era el error que se generaba en appjs. En la tarea 6 nos piden que implementemos la primitiva barra quizzes, que muestra el listado de los quizzes que hay en una base de datos. Vamos a usar una base de datos SQLite y accederemos a ella usando el ORM SQLite. También utilizaremos SQLite CLI para tener migraciones y ficheros seeder con el que rellenar las tablas. Todo lo que vamos a hacer aquí es muy parecido a lo que hicimos en la entrega 5 de bases de datos o en la de sockets, con lo cual parte de ese código lo voy a copiar aquí directamente. Bueno, voy a empezar instalando los paquetes que necesito. SQLite 3 para la base de datos, el ORM y el fichero que soporta migraciones y seeder. Entonces, este comando lo copio y me vengo aquí al terminal, mato el servidor y digo instala SQLite 3 SQLite y SQLite CLI. Bien, ya está instalado. Entonces ahora lo que voy a hacer es crear el fichero con el modelo.
Entonces en el enunciado me dice que lo genere dentro de una carpeta que se llame models index.js. Entonces voy a crear, no existe la carpeta models, la voy a crear. Entonces la creo desde el IDE. Crea un directorio que se llame models. Y ahora dentro de models voy a crear el fichero que me piden, index.js. Vale, entonces el contenido de este fichero es muy parecido al de la práctica 5. Como he dicho, voy a sacar la práctica 5. Vale, aquí traigo la práctica 5, la versión que tengo. Entonces simplemente lo que hacía era definir SQLice contra la base de datos que tengo y definía un montón de modelos, quizzes, usuarios, puntos, las relaciones y tal. Bueno, voy a copiar todo este texto y borro lo que me sobre. Selecciono todo, corto, vamos a apartar esto y lo pego. Entonces, el que yo necesita lo siguiente. Me gusta que haya ficheros de log, así que voy a quitar esta opción. Vale, entonces lo primero, nuestra base de datos no se llama DB, sino que se llama quiz. Cambio aquí el nombre. En esta práctica no hay usuarios ni puntos. Es lo que había en la práctica 5, aquí no se usa. Solamente tengo el modelo quiz, con lo cual pues defino aquí la clase quiz. Aquí en la configuración de los usuarios lo borro y me quedo con la definición de la inicialización del modelo quiz. Voy a borrar también los puntos, que en esta práctica no hay nada de eso. Y entonces un quiz lo que tiene es una pregunta y tiene una respuesta. Perfecto. Relaciones entre quizzes y usuarios, de esto no hay nada. Tampoco hay ninguna relación N a N de favoritos. En esta práctica tampoco hay cosas de relaciones con puntos, con lo cual el fichero del modelo quedaría así. Primera línea, crear el objeto SQLice que sabe manejar la base de datos quiz SQLite. Segunda línea, defino el modelo quiz. Tercera línea, defino los campos que tiene ese modelo. Y finalmente, bueno, pues exporto el objeto SQLice que sabe acceder a la base de datos. Bueno, ahora voy a hacer el fichero de migraciones. Entonces, este fichero de migraciones también es igual al que hicimos en la práctica 5. Entonces, en vez de crearle, voy a coger y le voy a copiar tal cual. Bien, entonces, no tengo el directorio migraciones, lo voy a crear. Nuevo directorio migrations. Y entonces aquí voy a generar un fichero de migración. Entonces, lo podía crear con el comando de SQLice clip, pero le voy a crear directamente a pelo. Entonces digo nuevo fichero. Entonces este fichero primero viene en el nombre, pues el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo, y después el nombre que yo le quiera dar. Entonces vamos a poner año 2020, hoy estamos a 03 y es 19 y deben de ser las... ¿qué hora es? Son las 13:09:00 y se va a llamar create quizzes table.js. Vale, pues aquí voy a escribir el código de la migración. Entonces he dicho que en vez de ejecutar el comando SQLice db migration generate y tal, bueno, pues lo voy a copiar de la práctica 5. Entonces, si me voy a la práctica 5 y busco el fichero de migración, el de la tabla quizzes, que es este de aquí, copio todo el texto, lo copio y lo pego aquí. Entonces, ¿qué es lo que se me ha generado? Pues recordamos que era crear la tabla quizzes, que tenía un campo ID que era la clave primaria, luego teníamos el campo question para la pregunta, el campo answer para la respuesta, aquí tenemos el campo autor ID que era para saber cuál era el autor, como en esta práctica no hay nada, borro todo este código, y luego tenemos los dos ficheros, los dos campos de fechas, cuando se creó el dato en la base de datos y cada vez que se actualiza aquí se pone la nueva fecha. Y aquí nos cargamos la tabla quizzes, ¿vale? Pues ya tenemos hecha la migración. Ahora voy a hacer el fichero de seeder para rellenar la base de datos de preguntas.
Entonces me voy a generar, lo voy a hacer a pelo directamente. El nuevo directorio se llama Seeder, según pone en el enunciado, y es lo que usamos generalmente. Y ahora me voy a crear aquí un fichero, le voy a crear directamente a mano, y este se llama 2020 marzo 19 y son las 13:11 minutos 00. Y le voy a llamar al fichero create fill, rellenar la quizzes table.js. Vale, entonces voy a hacer lo mismo, voy a copiar el fichero que tengo de la práctica anterior, que está aquí, rellenar la tabla de quizzes, lo copio todo y lo pego aquí. Bien, entonces ya tengo un fichero que es insértame en la tabla de quizzes todos estos campos. Pero lo que veo es que no coinciden con los que me piden en el enunciado. Primero porque tienen que estar escritos en castellano y era España, Francia, Italia y aquí me piden Portugal. Vale, haciendo esos pequeños cambios, capital de España es Madrid, de Francia, París, vamos a poner el acento, capital de Italia, Roma, y la capital de, tenía que poner Portugal, que es lo que me piden en el enunciado, y para que luego el autocorrector funcione, capital de Portugal, Lisboa. Y aquí es borra los datos. Vale, pues ya tengo hecho el fichero de migración. Bueno, vamos a probar a ver si funciona. Entonces me voy, bueno, antes en el enunciado me dicen que genere estos scripts dentro de Pascal JSON para que aplicar las migraciones pues no tenga que escribir este comando tan largo y simplemente diciendo npm run migrate y npm run seed pues apliquen las migraciones y se rellenen los datos. Y en el caso de Windows, bueno, añadiendo subrayado Windows. Entonces, añado estos comandos al fichero pascal.json que le tengo aquí. Y entonces voy a añadir esos scripts. Y aquí está, migrate seed. Y vamos a poner bien el nombre de la base de datos. Bien, ya está. Migración y seed y la base de datos bien puesta. Entonces voy a probarlo. npm run migrate, notar que en el directorio donde yo estoy no existe el fichero quizsqlite. Entonces cuando ejecuto esto se me tiene que haber generado. ¿Ves? Aquí ha aparecido. Si ahora le relleno de datos, npm run seed, se me queja de autor ID, que no existe esa tabla, vale, se me ha olvidado borrarlo. Me voy al fichero de Seeder y aquí estoy rellenando el campo autor ID que no existe. Se me ha olvidado borrarle de la práctica anterior. Me lo cargo. Vale, ya los he borrado. Entonces repito el comando y ya lo ha rellenado. Para comprobar que está bien, tengo instalado un visor de bases de datos SQLite, con lo cual si hago doble clic sobre este fichero se me lanza y veo cómo aquí está la tabla quizzes. Si la selecciono vemos que el esquema tiene los campos ID, los de fechas, pregunta y respuesta, y si ahora digo sácame los datos que hay, pues veo que ha generado perfectamente las preguntas y las respuestas, con lo cual, bueno, pues la base de datos ya está preparada. Es muy interesante que los alumnos se instalen algún visor
de bases de datos, algún browser, un editor o cualquier cosa. En Mac yo me he instalado Lyja, que bueno, es muy sencillo, pero para hacer estas comprobaciones es suficiente. Lo siguiente que me pide en el enunciado es que defina en el fichero de rutas la ruta quizzes, ¿vale? Entonces esta ruta tiene que ejecutar un middleware que en vez de escribirse aquí, lo vamos a escribir dentro de un fichero controlador. Todas las rutas que tengan que ver con los quizzes, pues lo vamos a escribir dentro del fichero quiz, que es el controlador dentro de este directorio controladores. En este caso solo hay un middleware, solo hay un método que se llama index, pero en un caso más complicado en el que tuviera muchísimos métodos, para no ponerlos todos juntos dentro de este fichero, lo normal es organizarlo por directorios. Creas un directorio controller dentro del cual esté pues el controlador de los quizzes, de los usuarios, de los puntos y tal. Entonces es lo que voy a hacer. Voy a crear un directorio controlador donde voy a crear el fichero para todos los middlewares de Wiz. Como solo hay uno, pues simplemente generaré el método index y ya está. Vale, entonces empezamos. Vamos a editar la ruta. Entonces nos vamos al fichero de rutas, este de aquí, y vamos a crear la ruta get para barra quizzes. Entonces corto y copio eso para escribir menos. Entonces, un get del barra quizzes, aquí pongo quizzes, el path tal, y entonces aquí, en vez de escribir el middleware con sus métodos request, response y next directamente, voy a sustituir todo esto por un middleware que voy a importar. Entonces, para importarlo, pues escribo aquí, le voy a llamar a la variable, por ejemplo, quiz controller. Entonces, este es el controlador de los quizzes y es igual, y requiero el fichero, que no existe, pero dentro de un momento lo voy a crear. Entonces, el fichero que requiero va a estar en el directorio de arriba, dentro de la carpeta controllers, y se llama quiz.js, ¿vale? Entonces, aquí lo que voy a usar es este módulo, y el fichero es el método que quiero ejecutar. En el enunciado me dicen que el índice de todos los quizzes lo proporciona un método que se llame index. Con lo cual, lo que tenemos ahora es que si la petición del usuario es un get de barra quizzes, yo lo que voy a ejecutar es esta función de aquí, que la estoy importando desde el fichero quiz controller, este controller quiz, y se llama index. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a escribir el fichero quiz.js dentro de este directorio. Entonces todavía no tenemos creado el directorio controller, pues me le creo. Nueva carpeta controllers. Vale, y dentro de esta carpeta voy a escribir el fichero para el controlador de los quizzes. New fichero quiz.javascript. Vale, entonces lo que hay que hacer en primer lugar es crearse el método index que hay que exportarle. Pues entonces digo export exporto una propiedad que se llame index y es igual al método que implementas en middleware. Como voy a usar await, voy a poner aquí una async para no usar promesas y hacerlo más sencillo. Los parámetros de los middleware son request, response y next, y aquí vamos a poner el cuerpo de lo que hace este fichero. Entonces, lo que hago es que voy a coger, y del modelo, que no se me olvide que tengo que importar los modelos, const, lo voy a desestructurar para sacar de sequelice directamente el campo models, como hemos hecho en otras prácticas. Models es igual, y entonces requiero, esto está, el modelo está en el directorio de arriba, models, ¿vale? En el directorio de arriba hay una carpeta que se llama models index.js. Bueno, cuando se llama index al fichero que está dentro de una carpeta no hace falta ponerlo. Con poner el nombre de la carpeta del directorio, él directamente lo que requiere es el fichero index que esté dentro de él.
Esto me da el objeto SQLize. Como el objeto SQLize tiene una propiedad que se llama models, pues lo desestructuro así y aquí tengo models. Vale, entonces lo que voy a hacer es de los modelos que tengo en la base de datos, cojo quiz, que es el único que he creado, y voy a decir que me encuentre un find all todos los quizzes que hay. Esto es una promesa que me devuelve la raíz de todos los quizzes. Voy a hacer una await para extraerlos. Entonces me defino aquí una propiedad que la voy a llamar quizzes y se lo asigno poniendo delante una await. Con lo cual, cuando esta promesa haya terminado, en quizzes tendré la raíz de todos los quizzes que he encontrado. La siguiente línea es renderizar la vista que muestra este listado. Entonces, para eso se llama resRender. El primer parámetro de resRender es el nombre de la vista. Todavía no existe, pero la voy a crear enseguida. En el enunciado me dicen que tiene que estar dentro del directorio views en una carpeta que se llame quizzes y el nombre del fichero JS es index.js. El segundo parámetro de render son todas las variables que yo le quiero pasar a la vista. Entonces es un objeto, pues pongo quizzes, quizzes. Bueno, como se llama la misma variable, simplemente pongo quizzes y ya está. Bien, vale, pues esto lo que está haciendo es coger el fichero index.js, tiene dentro un bucle for que recorrerá este array e irá poniendo las preguntas de cada uno de los quizzes. Bueno, para que esto funcione, voy a capturar los errores, lo pongo dentro de un try catch, try, el código que quiero ejecutar, y aquí el catch, y si hay algún error, lo que voy a hacer es llamar a la función nest con el error que se ha producido. Entonces esto se salta todos los middlewares que hay a continuación y acabaría en el primer middleware que encuentre de tratamiento de errores. Vale. Bueno, pues entonces ya tenemos hecho la acción o el middleware index del controlador de los quizzes. Lo que nos falta ahora es hacer la vista. Entonces, en las vistas, aquí tenemos el directorio vistas, nos piden en el enunciado que creemos una carpeta, un directorio que se llame quizzes. En este directorio estarían todas las vistas de los quizzes: crear, listar, borrar, modificar. En esta práctica solo está el de listar, pero bueno, en un caso más general esto sería una carpeta donde dentro metería todo lo que tenga que ver con los quizzes. Entonces el fichero me han dicho que se llame index.ejs. Pues entonces creo aquí un fichero que se llama index.ejs. ¿Vale? Luego ya dentro de views, en la carpeta quizzes está el fichero index.ejs. Y entonces el contenido de este fichero lo que tiene que hacer es, según me dicen en el enunciado, tiene que tener una cabecera H2, tiene que mostrar la pregunta y la respuesta separadas por 2 puntos, tiene que estar todo dentro de un section. Muy importante, la vista sabe que el array con los quizzes a mostrar me lo pasan en un parámetro que se llama quizzes, ¿vale? Bueno, pues entonces escribimos todo el código necesario y me queda lo siguiente: una etiqueta sección con todo el contenido, una etiqueta H2 que muestra el listado de los quizzes, y luego tengo estas marcas que es donde me marca principio y final de un trozo de JavaScript, principio y final de un trozo de JavaScript. Entonces simplemente es un bucle for que recorre el array quizzes que me pasan como parámetro en la llamada arraysRender. Entonces en cada vuelta quiz va valiendo cada uno de los elementos de este array y lo que hago es imprimir del objeto quiz que he sacado de la base de datos su campo question y su campo answer. Hay que darse cuenta cómo esta parte de aquí, donde está el trozo de JavaScript, lo he insertado en las etiquetas adecuadas para que pegue el cambiazo. Entonces cuando se pone un menor tanto por ciento igual, lo que estoy diciendo es que quiero sustituir este código por el string que sea, pero escapando los caracteres HTML que sean conflictivos y me puedan fastidiar la página, me puedan hacer algún tipo de inyección de código.
Cuando no hay un igual, simplemente se está ejecutando un trozo de JavaScript que no produce, que no genera un string que hay que sustituir en el mismo sitio. Y cuando se pone en vez de un igual, un menos, como hacía por ejemplo en layout, aquí, lo que estoy diciendo es que aquí hay que poner el resultado de body, el string que sea, pero sin cambiar ninguna de las letras que hay en ese string. O sea, si este string tuviera menores o cualquier otra cosa, hay que conservarlo. Bien, entonces con esto hemos terminado la vista. Si vamos al enunciado, vemos que ya está todo listo, con lo cual simplemente nos quedaría probar. Entonces, si nos vamos al navegador, que está aquí, y ahora ejecuto quizzes, no he lanzado el servidor, lo de siempre, donde está aquí, npm run super, lo maté para aplicar las migraciones. Ahora vamos aquí al navegador, recargo la página y ya tengo el listado de quizzes. Home es la página home, créditos es la página de créditos y en quizzes pues tengo lo que me han pedido dentro de una sección, la cabecera H2 que se llama lista de quizzes y las preguntas y las respuestas separadas por 2 puntos. Bueno, y para terminar con la entrega, lo único que faltaría sería utilizar el autocorrector. Recordar que hay que ejecutarlo en la carpeta de arriba. Todo lo que hemos hecho hasta ahora era dentro de la carpeta QuizExpress. Hay que hacer cd punto para ir a la carpeta de arriba y entonces ejecutar el autocorrector a ver qué nota nos da. Y si pues no se saca un 10, pues hacer los ajustes necesarios hasta conseguirlo. Y una vez que se tenga eso, pues volver a ejecutar el autocorrector con la opción menos Auloa para subir la nota al Moodle. Y con esto pues termina la explicación de cómo se hace esta entrega. Espero que os haya servido o que os sirva de ayuda.